Cuando estamos trabajando con medidas en Power Pivot, podemos encontrarnos con problemas que pues, obviamente no esperábamos. Y esos problemas suelen suceder o suelen aparecer cuando utilizamos funciones como suma o contar. Vamos por favor a abrir el archivo llamado aggregate dentro de sus archivos de ejercicio del capítulo número 10, por favor. Y lo que vamos a ver ahorita es vamos a evitarnos esos problemas causados por las funciones usando precisamente la función aggregate. Y estas funciones pueden ser, por ejemplo, SUMX o COUNTX. Para comenzar vamos a Power Pivot, una vez más clic sobre Power Pivot, ventana de Power Pivot, aceptamos para actualizar nuestro libro, esperamos que cargue nuestra tabla, una vez que cargue nuestra tabla dentro de nuestro Power Pivot. Y bueno, ya vimos cómo calcular una medida, ya vimos cómo calcular una columna calculada y también ya vimos la diferencia entre las dos, ¿no? Sobre todo que estas diferencias son que una columna calculada usa los valores dentro de una fila de la tabla para generar su resultado, mientras que una medida crea un resumen de los valores de una columna entera. Este modelo de información, este modelo de información contiene dos columnas, precio y cantidad. Entonces, pues eso lo podemos utilizar para calcular un total, ¿no? Podemos entonces, si quisiéramos, crear una columna calculada. Y si repetimos lo que hicimos en los ejercicios anteriores, hacemos clic, igual, abrimos bracket, seleccionamos la columna que queremos, quantity, estrellita de multiplicación y luego price, ¿no? Cerramos, enter. Y vuelvo a repetir, esto es completamente lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores. Y ahora, si quisiéramos crear una medida a partir de esto, pues tendríamos que crear una tabla pivote y de ahí crear la medida, ¿no? Para esto hacemos clic una vez más en tabla dinámica, aceptamos en una hoja nueva de cálculo y por ejemplo vamos a crear una medida que se llame el total de la orden, ¿no? Vamos a hacer clic en nueva medida, vamos a cambiar el nombre a orden, por ejemplo. Entonces, como les comentaba, ya que asigné el nombre dentro de para nuestra nueva medida, lo que voy a hacer es vamos a crear la fórmula. Vamos a usar una función suma. Para esto voy a hacer suma, paréntesis, vamos a usar la tabla data, bracket, vamos a utilizar la columna de precio, entonces vamos a hacer price, hacemos aquí, vamos a hacer una multiplicación, vamos a volver a hacer referencia a nuestra tabla data y ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer referencia a nuestro quantity y ahora cerramos paréntesis. Ahora esta fórmula nos va a crear un error que es precisamente lo que queremos saber. Vamos a aceptar y error cálculo anulado. El error al resolver el nombre suma no es una tabla válida o el nombre de una función. Es decir, el cálculo ha sido abortado y el error como tal dice que la función suma solo acepta una referencia de columna como un argumento. Esto quiere decir que tenemos que cambiar nuestra fórmula. Para hacer esto vamos a nuestra lista de campos, clic derecho sobre el que queramos editar y vamos a hacer editar fórmula. Entonces, como ya hemos comentado, la fórmula que vamos a agregar es una fórmula aggregate o del estilo aggregate. La sintaxis o la manera en que esto funciona es el nombre de la función seguido de una X, después el nombre de la tabla y luego la expresión que vamos a estar ocupando. En este caso, suma X, abrimos paréntesis, data, que va a ser nuestra tabla, coma, y ahora sí vamos a crear la expresión. Y ahora sí, nuestro argumento va a ser la expresión que teníamos anteriormente. Entonces teníamos nuestra tabla de data, abrimos paréntesis, precio, bracket, perdón, no paréntesis. Y entonces, como les decía, mi expresión es nuestra tabla, bracket, paréntesis, asterisco, data, bracket, quantity, cerramos y volvemos a cerrar. Vamos a aceptar OK y si hicimos todo correctamente, Excel automáticamente encuentra el valor y la fórmula debería operar de manera normal. Si les causó un error como a mí hace un segundito, hagan clic derecho otra vez sobre el nombre de su tabla, denle editar y en vez de escribir suma X, dejen nada más sum sin la A.
Esto puede ser por errores de compatibilidad dependiendo de los idiomas en los que tengan instalado Office. Sin embargo, no pasa nada. Una vez que hayan puesto correctamente la fórmula, debería aparecer este total. Voy a escribir otra vez la fórmula, las dos variaciones para que la revisen en caso de que no les haya salido. Permítanme un segundo, por favor. Y listo. Aquí están en pantallas nuestras dos posibles variaciones. Recordando, es nuestra función seguido de una X, la tabla que vamos a estar manejando y luego el argumento o la expresión. Es coma, diagonal, expresión. Nuestra expresión va a ser tabla, nuestra tabla data, columna precio, multiplicando a nuestro quantity. Aquí tengo un pequeño error. Aquí también deberíamos escribir data, indicando que es de nuestra tabla data. Cerramos brackets y cerramos paréntesis y con esto debería darnos. Voy a volver a seleccionar mi medida y ahora lo que queremos hacer es asegurarnos que nuestra medida esté seleccionada. Ahora vamos a ir por favor a lo que sería nuestra pestaña de Power Pivot y configuración de la medida. Es solo para que nuevamente vean nuestra expresión. Y esto es solo que voy a escribir, bueno, vamos a cancelarlo, mejor no vamos a escribirlo ahí. Voy a enlistar las diferentes fórmulas o funciones que podemos utilizar. Por ejemplo, tenemos count x, tenemos count ax, tenemos average x, max x y min x. Les recuerdo, todas estas funciones como tal están dentro de inglés, pero son muy similares a las que ya conocen si ya las cosas están en español. Mínimos, máximos, promedios y cuentas. Es counta, no count. Ahí está. Entonces, resumiendo lo que acabamos de ver, las funciones agregadas o aggregate a las que les agregamos la x, nos permiten resumir información al crear medidas que utilicen valores de columnas múltiples dentro de un modelo de información. Entonces, si no podemos encontrar el cálculo que necesitamos con una función regular, tal como lo hicimos o como vimos con suma, podemos usar una de estas funciones para calcular. Por último, vamos a abrir el archivo llamado filtered de sus archivos de ejercicios. Y bueno, cuando creamos una medida utilizando una función agregada como acabamos de hacer, Power Pivot calcula los valores de esa medida para cada fila resumida en los campos de nuestra tabla. Por lo tanto, podemos filtrar nuestra tabla pivote para limitar la información que estamos manejando. Sin embargo, si nos encontramos que estamos creando el mismo filtro varias veces, entonces a lo mejor podemos considerar crear una medida que incorpore precisamente ese filtro a la fórmula. Para hacer esto, pues bueno, como siempre vamos a abrir primero nuestro Power Pivot, aceptamos, esperemos que cargue nuestra tabla y vamos a crear una medida con una fórmula filtrada. Vamos a crear una tabla dinámica, una tabla pivote, aceptamos en una hoja nueva. Ahora, recordemos que justo como acabamos de ver, necesitamos utilizar una función aggregate, tal como podría ser, por ejemplo, SUMX. Vamos a crear una nueva medida que se llame órdenes grandes, por ejemplo. Aquí está tardado, órdenes bajo grandes. Entonces, recordando un poco lo que acabamos de ver, en una función de este estilo tenemos la función, seguido por la tabla y luego seguido por la expresión que estamos utilizando. Y recordando de igual manera, mencionando el argumento de la tabla, puede ser una tabla real o puede ser una tabla virtual que puede ser creada utilizando otra función. Y en Power Pivot podemos usar la función de filtrar para crear una tabla virtual que sea una subserie de la tabla original. Por ejemplo, vamos a crear la fórmula igual a SUMX, abrimos paréntesis, filter, paréntesis, y nos muestra la sintaxis que debemos de estar ocupando, ¿no? En este caso, tabla, coma y el filtro de la expresión. En este caso ya sabemos que nuestra tabla se llama data, lo seleccionamos, seguido de la tabla una coma y luego tenemos que crear la regla. Y esta regla va a ser la que cree como tal nuestro filtro. Por ejemplo, en este caso solo queremos ver órdenes que sean más grandes a 18 unidades.
Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer referencia a nuestra tabla de data. Como queremos unidades o cantidades, vamos a hacer referencia a nuestro quantity. Vamos ahora a insertar un mayor que, y ahora vamos a poner 18 porque esa es la regla que queremos crear, ¿no? Toda la información o todas las unidades que hayan vendido más de 18 o que hayan ordenado más de 18. Y ahora simplemente debemos cerrar nuestra fórmula con un paréntesis. A la hora de cerrar esto, regresamos a nuestra función de suma, y ahora lo que voy a hacer es voy a poner una coma, espacio, y ahora sí puedo escribir mi filtro, perdón, mi expresión. Y ahora sí podemos, como les comentaba, ahora sí podemos escribir la expresión. Vamos a usar la misma expresión que ya hicimos antes. Entonces data, y vamos a utilizar price, cerramos, multiplicado por nuestra columna de quantity. Una vez que le llegamos, entonces ya podemos cerrar nuestro paréntesis nuevamente, y esto completa nuestra fórmula. Si están un poco confusos en qué hicimos, utilizamos primero una función de suma, agregada obviamente. Ahora creamos un filtro. El filtro requiere su propia regla, le necesita decir sobre qué tabla va a trabajar y qué es lo que va a filtrar, y ya que hemos creado el filtro, entonces ya podemos darle a la suma la operación que tiene que hacer. Entonces vamos a aceptar, y si hicimos todo correctamente, debería aparecer este resultado sobre su pantalla. Ahora, pues ya que tenemos nuestras órdenes grandes, vamos a compararlo al total de todas mis órdenes. Para hacer esto, pues muy sencillamente lo único que voy a hacer es arrastrar el order total. ¿Dónde está order total? Aquí está. Y lo voy a arrastrar a nuestra sección de valores. Digo, a esto nada más es como comparación. Podemos ver que la suma de todas nuestras órdenes es más grande que nuestras órdenes totales. Ahora, la función opuesta a una función de filtro es llamada all o todos, y esto ignora cualquier filtro en nuestro modelo de información o dentro de nuestra tabla pivote o tabla dinámica. Para ilustrarlo, vamos a crear una medida nueva que se llame all, nada más pues para darle un nombre. En nuestra fórmula vamos a volver a crear una función sumx, paréntesis. Vamos a utilizar ahora sí la palabra clave all, en este caso, como bien habíamos dicho. Podemos ver nuevamente la sintaxis que requiere. Entonces ya abrimos paréntesis izquierdo nuevamente, y lo que queremos es que todas las filas de nuestra tabla de información, entonces vamos a terminar a escribir data, que es nuestra tabla, una coma, espacio, y ahora sí podemos poner nuestra expresión. Vamos a utilizar la misma expresión que hemos estado utilizando. Entonces va a ser nuestro precio multiplicado por nuestra cantidad. Volvemos a cerrar el paréntesis, seleccionamos OK, y podemos ver que automáticamente se agrega nuestra medida a nuestra tabla. Ahora, ya que la tenemos agregada, vamos a ver qué pasa si creamos un filtro basado en el campo Store ID, ¿no? Entonces vamos a seleccionar Store ID. ¿Dónde estaba Store ID? Aquí está. Vamos a llevarlo a nuestros filtros de informe. Y entonces vamos a seleccionar pues, que solo queremos ver los valores de la primera tienda. Entonces vamos a nuestro menú desplegable, desplegamos esto, seleccionamos múltiples valores, quitamos todos, y solo seleccionamos la tienda 1. Aceptamos. Entonces automáticamente queda filtrada nuestra tabla, y podemos notar que nuestros campos de órdenes grandes cambió el valor, nuestra suma de orden cambió el valor. Sin embargo, el filtro, o más bien la función all que acabamos de crear, ignora estos filtros y sigue mostrándonos el total de todas las ventas. Entonces, como pueden ver, crear medidas con filtros integrados puede ahorrarnos estar creando los diferentes filtros varias veces. O bien, como podemos ver, tenemos una función all que ignora los filtros en caso de que quisiéramos mostrar los totales independientemente de cómo modifiquemos nuestras tablas. Este fue el 10º y último capítulo de lo que serían tablas dinámicas dentro de Excel, y como podemos resumir aquí, vimos lo que serían el lenguaje de AX, operadores y funciones de AX, tanto usarlos como supervisarlos, por así decirlo. Agregamos tanto medidas como columnas calculadas,
funciones que funcionan con más de un argumento, más de una operación dentro de nuestras columnas, dentro de nuestras medidas, y vimos cómo filtrar estas funciones. Muchas gracias y hasta la próxima.